Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Pues, les vengo a traer un nuevo creepypasta, pero esta vez de una serie animada de Cartoon Network, la cual, es el increíble mundo de Gumball. Espero que les guste, y que puedan disfrutar de esta nueva creepy. Sin más rodeos, comencemos con el video. No sé cómo me pudo haber pasado esto a mí, por ver una caricatura de uno de mis canales favoritos, quedé traumado de por vida, y no sé si podré sacarme esas imágenes de mi cabeza. Mi nombre es Kevin, y aquí les va mi historia. Todo comenzó un día tranquilo, yo estaba jugando a algunos videojuegos en mi computadora, solo para pasar el rato, cuando viene mi madre y me pide que la acompañe a ayudar a mi abuelo con algunas cosas. Yo ya no tenía nada que hacer, pues ya había terminado la escuela, y solo estaba todo el día flojeando, por lo que decidí ir a acompañarla. Al llegar al lugar, me di cuenta que era en una iglesia, y allí estaba mi abuelo, parado en la puerta, esperándonos. Me enteré de que mi abuelo era un amigo muy cercano del cura de esa iglesia, por lo que este mismo le había pedido ayuda a mi abuelo, para guardar algunas cosas valiosas, ya que dentro de poco iban a venir a hacer una remodelación al lugar. Debo admitir que el trabajo de cargar cajas era muy pesado, pues quién sabe lo que pueda haber dentro de esas cajas. Ya faltaba poco, pues aún quedaban pocas cosas en el depósito de la iglesia, por lo que fui a recoger lo que quedaba de allí. Al levantar una caja, algo se había caído al suelo, cuando me fijé lo que era, me di cuenta que se cayó un disco en blanco que decía, Cartoon Network, Timon Cat. La curiosidad había llegado hacia mí, pues quería saber qué era lo que había en ese disco, además de que Cartoon Network era uno de mis canales favoritos de la infancia. Sin que nadie se diera cuenta, agarré el disco y me lo puse en el bolsillo, y seguí cargando las últimas cajas que había allí. Al salir, pude ver que me estaba esperando mi mamá, ya lista para irnos de aquí, así que saludé a mi abuelo, y nos dispusimos a irnos a casa. Ya habíamos llegado, se nos fue el día cargando cajas, pues ya era de tarde, más o menos 8 o 9 de la noche, por lo que ya casi era la hora de la cena, así que fui a ayudar a mi madre a cocinar, para luego prepararnos una rica cena y luego disfrutar comerla. Ya era de noche, así que tocaba la misma rutina, dormir. Me despedí de mi madre, y fui a acostarme, cerré los ojos lentamente, y me dormí. Estaba muy cansado, cargar cajas de veras es un trabajo muy agotador. Me desperté a la mitad de la noche, ya que había escuchado un ruido extraño. Cuando me di la vuelta, pude ver que la televisión estaba encendida, así que me dispuse a apagarla, pero me di cuenta que en la mesa de mi computadora, estaba el CD. Lo primero que pensé, fue que mi madre había hecho esto para que al despertarme a la mañana, pueda mirar ese disco. Agarré el DVD, y lo quise guardar, pero justo me había llegado el pensamiento de saber, qué era lo que había allí. Tenía muchas ganas de ver ese disco, por lo que sin pensarlo dos veces, fui a colocar el disco al reproductor para mirar ese curioso CD. Cuando le di a las opciones, pude ver que ese CD se trataba del increíble mundo de Gumball, serie que para mí, fue una de las mejores, junto a un show más, Hora de Aventura, etc. No decía el capítulo, pero eso es algo que no me importó mucho, así que le di al botón de reproducir vídeo. At 10 o'clock, the old wrong in a print science fiction writer announced it was his bedtime. It was one less thing he wanted to say to us, to his family. Like a magician seeking a volunteer from the audience, he asked someone to stand beside him and do what he said. I held up my hand. Me, please, me, I said. Esa intro sí que fue extraña, pues no apareció la música de siempre, y solo escuchaba a alguien hablar en un idioma raro, y en el fondo se escuchaban gritos aterradores. Pero eso no fue lo extraño, lo que fue más extraño y algo aterrador fue el nombre del capítulo, y este era, Posesión demoníaca. El capítulo comenzaba con la cámara apuntando hacia la casa, y se escuchaban algunos gritos de terror, como si estuvieran matando a alguien. Luego, la escena cambia hacia dentro de la casa, y allí estaban los padres de Gumball, Richard y Nicole Watterson, pero estos estaban llorando, y se podía oír que Nicole decía con una voz entrecortada, por favor Dios, te lo suplico, que todo este sufrimiento termine, no quiero ver a mi hijo siendo torturado de esta manera, ya no aguanto más esta situación.
Ahora la cámara enfoca hacia la cocina, en donde se puede ver a Anais llorando, y Darwin intentando consolarla, pero este estaba temblando del miedo. De repente, se puede ver un flashback de días antes, en donde se ve que Gumball estaba con Penny, Leslie, y Sarah. Los 4 estaban jugando a la Ouija, pero todo esto termina mal, pues sufren un ataque de un fantasma, ocasionando que estos sufran pequeños daños, no muy graves. Luego de ese ataque demoníaco, logran salir sanos y salvos, gracias al padre de Penny. Pero después de ese día, Gumball ya no volvió a ser el mismo, pues este había cambiado de carácter, no comía, no se bañaba, atacaba a sus hermanos sin ninguna razón, tanto así, que Darwin y Anais ya no querían dormir en la habitación, sino con sus padres. Volviendo al presente, la cámara ahora se movía hacia las escaleras, subiendo por estas mismas, llegó hacia la habitación de Gumball, y cuando entró, pude ver lo que para mí, fue lo más traumático que vi en mi vida. Estaba Gumball tirado en el piso, en el medio de la habitación, pero este tenía los ojos en blanco, y tenía toda la cara con rasguños, y este gritaba en un lenguaje muy extraño, casi imposible de entender. Alrededor de él, habían velas y un círculo de sal, y se encontraban 3 hombres, y cada uno tenía un libro en sus manos. Los 3 hombres estaban gritando y rezando al mismo tiempo, para que ese demonio deje el cuerpo de Gumball en paz. Pero algo terrible sucedió. Las velas se apagaron, y se podían escuchar los gritos desgarradores de los hombres, cuando de repente, los gritos dejaron de oírse, y solo había un silencio estremecedor. De repente, debajo de la puerta de la habitación, salía un charco de sangre, en ese instante, la puerta se abre, y, era Gumball, pero este, estaba todo ensangrentado, y en sus manos se podía ver que tenía unas largas y afiladas uñas. Gumball, mirando fijamente a la cámara dice: Los voy a matar. A esta altura no quería seguir viendo esto, por lo que quise apagar el reproductor, pero no podía, intenté lo mismo con el televisor, pero nada, ni siquiera desenchufándolo. No tuve más remedio que seguir mirando este capítulo maldito. Ahora se ve a los 4 miembros de la familia Watterson sentados en el sillón, esperando a ver si Gumball se había calmado o no. De repente se escuchan unas pisadas provenientes de las escaleras, y, por Dios, era horrible, Gumball bajaba las escaleras de forma atroz, a 4 patas, casi parecido a la niña exorcista. Las luces de la casa de Gumball empezaron a prender y apagarse por sí solas. Richard, en un intento desesperado por huir, es atacado por Gumball. Este, con sus garras, empezó a degollar y a comerse vivo a su propio padre, como si fuera un animal. Nicole quiso detener a Gumball, pero este apuñala a su madre en el estómago, haciendo que ésta se desangre, y quedando debilitada. Nicole finalmente muere desangrada, por lo que solo quedaban Darwin y Anais. Los hermanos quisieron escapar de la casa, pero era imposible, las puertas y ventanas estaban cerradas fuertemente. De repente, ambos giran hacia la dirección de Gumball, y este, ya no tenía su apariencia, ahora era una especie de monstruo. Esa cosa, en un instante agarra a Anais de las orejas, y le corta la cabeza, matándola en el acto. Darwin se queda en un rincón llorando, como si este esperara su destino final. Ese demonio se acerca de Darwin, pero antes de asesinarlo, mira a la cámara y lleva su dedo hacia su boca, haciendo el gesto de silencio. El capítulo finaliza ahí. Yo estaba en shock por lo que había visto, no podía moverme, estaba paralizado del miedo. De repente, se ve que la cámara enfoca al mismísimo infierno, y allí estaban los cuerpos de toda la familia Watterson. En ese instante, aparece ese demonio, y mira a la cámara y dice: Iré a por ti. Después de decir eso, empezaron a aparecer imágenes aterradoras, imposibles de explicar. Quería terminar esto, no podía apagar el televisor, intenté desenchufarlo y nada, no se apagaba. En ese momento aterrador oigo ruidos adentro de mi casa, como objetos cayéndose, y pasos que se dirigían hacia mi habitación. Ya no podía más, agarré el reproductor y lo arrojé al suelo fuertemente, haciendo que este mismo quede destrozado por completo. Los ruidos dejaron de oírse, y los pasos cesaron. Había un silencio absoluto en mi casa, cuando siento que abren la puerta. Mi corazón estaba a 1000, no quería ver lo que iba a pasar. De repente, cuando se abre la puerta, oigo una voz familiar que me dejó tranquilo. «Hijo, ¿qué has hecho?». Era mi madre, mirando desconcertada toda esta situación. No sabía qué decirle, así que solo le dije que el reproductor hacía un ruido molesto que no me dejaba dormir, así que opté por romperlo.
Mi madre, un poco molesta, dijo que está bien, que luego me iba a comprar otro reproductor de DVD. Todo había acabado, pude respirar tranquilamente, así que agarré el reproductor y lo tiré a la basura, no sin antes ver si aún contenía el CD, pero me di la sorpresa de que no estaba, me fijé si se había caído por ahí, pero nada, el DVD desapareció de la nada, por arte de magia. Opté por olvidar eso, y me fui a acostar, estaba muy cansado por todo lo sucedido. Al día siguiente, me levanté como siempre, aunque con la diferencia que me costó dormir por lo sucedido en la noche. Fui a la cocina y allí estaba mi madre, esta, me dio los buenos días, y ya tenía el desayuno listo. Pero ella tenía en sus manos un periódico, así que lo agarré y me puse a leerlo, a ver qué era lo que había de interesante. Me quedé sorprendido al ver que la tapa del diario daba el aviso de la muerte del cura de la ciudad, o sea, el mismo cura que es amigo de mi abuelo. Pero se me heló la sangre al oír lo que dijo mi madre. Hijo, según tu abuelo el cura no murió de forma natural, sino que murió atacado por alguna criatura extraña. ¿Cómo que atacado por una criatura extraña? Leí un poco más el diario, y lo que vi, me dejó en shock, y paralizado del miedo. Resulta que en el cadáver del cura de esa iglesia, en su pecho habían rasguños profundos, como si un animal lo hubiera hecho. Además, su cadáver tenía un olor característico de un animal. Ese era. Nada más, y nada menos que un gato.